Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Diálogos por México, la sucesión presidencial. Hoy estamos muy contentos, felices, porque nos acompaña una invitada de lujo, amiga de muchos años, que he tenido el gusto de platicar temas políticos durante más de 20 años. Ella no necesita presentación, es muy conocida. Yo me atrevo a decir que de las comunicadoras más importantes de este país, pero que siempre le ha gustado mucho la política. Es activista de las causas de las mujeres y de eso vamos a platicar mucho hoy. Bienvenida, Mónica. Gracias, muchísimas gracias No, Mónica, a los gracias. tres. Gracias, Mónica. Pues sí, estoy muy contenta de estar aquí. Una de las pocas mujeres que ha estado aquí, por cierto. La segunda. Ya tocaba, ¿no? Ya. Pues, la segunda, después de cuántos Llevamos programas. 2 programas. No, traemos un 30%. ¿cuántos programas? Traemos un Oigan, 30%. ¿sí se dan cuenta que lo grave que es que ustedes no tengan más mujeres invitadas de cara al Totalmente de acuerdo. 2024, Claro, sí, donde claro. la agenda feminista va a marcar una diferencia en lo que sucede en estas nuevas elecciones, sobre todo para aquellos partidos, incluidos aquellos dentro de la oposición, que se han echado para atrás Sí. a las mujeres, ¿eh? O sea, no han generado un apoyo, no han generado... Y ustedes, pues, con la pena se suman a la agenda. No, que no apoya. a partir de hoy es parte importante, porque aparte una mujer podría ser la candidata o próxima presidenta de México. O dos. O dos mujeres. O dos. Bueno, hay dos O dos, muy sí. probables. Claro, ¿no? pues podría, sí, ojalá, vamos a ver. Ojalá. Sí, no sería la primera vez que México tiene una candidata mujer a la presidencia, No, recordemos. a Josefina. Ahí estuvo Josefina Vázquez Mota, Patricia Mercado. Patricia Mercado, que hoy Patricia Mercado además pues es justamente alguien que pisa muy fuerte en la agenda feminista, pero del lado de la oposición, hoy Movimiento Ciudadano. La Y, recién fallecida Rosario Ibarra. También. Doña también, Rosario Acaba de Ibarra. fallecer hace unas semanas. Por unos 15 supuesto. días, sí. Y bueno, el tema es que de repente yo sí creo que las mujeres que pueden pintar posiblemente para o dentro de lo que van a ser las campañas para la sucesión presidencial no son precisamente mujeres que apoyen de fondo agendas o temáticas que sumen mucho a la agenda feminista. Eso sería lo único como peligroso, ¿no? ¿Y por qué será esto? ¿No es políticamente correcto? Perdón Sí. No, adelante. Pablo. Hablando un poco del tema de Claudia Sheinbaum, que es la mujer que al parecer en las encuestas más avanzada está y está en el partido que gobierna con muchas posibilidades de repetir. Sí, claro. ¿Por qué sientes tú que no tome un tema que tiene, perdón que lo diga, mucha raja electoral? El tema de las mujeres. En un país donde matan 10 mujeres todos los días, ¿por qué Ya son Claudia 15. Sheinbaum no toma ese tema? Sí, bueno, ya son 15 y ya son 7 mujeres que desaparecen todos los días en este país, porque ahorita estamos viviendo una crisis de desapariciones de mujeres en estados donde antes además no se hablaba del tema, no es que no existiera, particularmente hay que poner el acento en el caso de Nuevo León, en el caso de Oaxaca, en el caso de Guerrero. Guerrero, por cierto, con un historial dentro de su actual gobierno bastante feminicida, lo tengo que decir con todas sus letras. Yo creo que Claudia Sheinbaum es una mujer que ha desarrollado su vida, su carrera profesional, su carrera en la política y su carrera académica. Claro que como una mujer feminista que ha defendido mucho su lugar, sus posturas, es una mujer que además trabaja rodeada de mujeres. El tema aquí es que Claudia, como todos muy bien sabemos, pues es uno de los personajes en la política y en la presente administración más cercanas al presidente, y el presidente no es propiamente cercano al tema de la agenda feminista. Claro. Y yo diría que no nada más no es cercano, le La tiene repele. cierto como ¿No crees que no le estuvo gusta. cerca en algún momento? O sea, sí las necesitó que y las utilizó. Sí, y tiene ¿No? mujeres, y a ver, y hay mujeres muy importantes en pues, este proyecto de la Cuarta Transformación, que además han marcado hitos en la agenda feminista, que después se tuvieron que ir desmarcando, y me voy a... Pero Lili Téllez no era propiamente alguien que tuviera una agenda feminista y que llegó a Morena de una manera circunstancial. Toda la vida Lili, las simpatías de Lili Téllez estaban más del lado del Partido de Acción Nacional al que hoy pertenece, que de Morena, donde llegó circunstancialmente invitada por el presidente para la senaduría.
En el caso de Claudia, en el caso de Olga Sánchez Cordero, de la ministra, de Rocío Nale, en el caso de la propia senadora Malu Mitchell, que son mujeres que han sido como estratégicas en los décadas anteriores, pues hoy tuvieron un poco que bajar la guardia en ese sentido, porque claramente yo considero que el presidente no es cercano al tema, no le entiende y posiblemente no le quiere entender. Me parece que la presente administración no solo ha sido omisa, sino muy agresiva en contra de las mujeres, y no siempre creo que haya sido idea de una mujer, aún cuando estén las mujeres que están al frente del Instituto Nacional de las Mujeres como Nadine Gassmann. Posiblemente el presidente escucha un poco menos de lo que debería de escuchar. Recientemente en una mañanera pues, hubo todo un revolú porque el presidente dijo que básicamente eran las mismas causas de un feminicidio que un homicidio. Y sí es muy grave en un país. Claro. Sí, es un desconocimiento brutal. Donde estamos viviendo una crisis de feminicidios como la que vivimos, ni siquiera desde el primer podio poder identificar, cuando tenía además a su lado, todavía como secretaria de Gobernación, a la ministra Olga Sánchez Cordero, que es una mujer de leyes, que es una mujer que en su momento defendió la agenda feminista, que bueno, yo la veía y ella miraba al presidente con ojos de plato, como todas las mujeres en ese momento, creo, que veíamos la mañanera. Oye, pero era triste ver a Olga Sánchez Cordero, ¿no, Mónica? De alguna manera yo siento que no la dejó actuar. Ahora sí, como dijo el presidente, no somos floreros. Yo creo que la ministra, la secretaria en su momento, fue un florerazo, ¿no? ¿Por qué crees que el presidente no permite esa interacción de las mujeres y esa batalla que se dé? A él le convendría. Claro, siendo un animal político como es el presidente en el sentido... Eso es lo que más llama la atención. El presidente ha sido desde hace 18 años, bueno, ahorita ya son 21, que está en campaña, claro. Porque además incluso hasta como presidente de la campaña no la sueltan, es un mago de la mercadotecnia. O sea, yo sí creo que alguien tendría que hacer un libro del ABC de Andrés Manuel López Obrador para generar agenda, para marcar agenda, porque desde antes de ser presidente la marcaba. Claro, o sea, es un hombre realmente muy inteligente, mercadológicamente en la política. ¿Te acuerdas que con Vicente Fox salía él como jefe de gobierno, marcaba la agenda, y luego el presidente tenía que salir a ver qué había dicho López Obrador desde entonces? Pues es que desde entonces tenía sus mañaneras, que las tenía como jefe de gobierno, ¿no? Entonces sí, por supuesto. No le gusta el tema. Si le conviene o no le conviene, pues claramente, y me temo que a lo mejor no quiere escuchar. Yo no dudo que entre todas estas mujeres que le acompañan hayan querido intentar decirle, presidente, aquí nos podemos equivocar, pero también hay un tema de ideologización y hay un tema de, pues como lo han sido todos los presidentes, es decir, también se hablaba mucho, ustedes en particular saben más que yo, porque estaban más cercanos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, él al final ya no escuchaba a nadie. Y se tropezaba cada y yo creo que 3 horas. Este sexenio donde más mujeres hay dentro del gabinete, a reserva de estudiarlo bien, López Obrador sí acompaña de muchas mujeres en cargos ejecutivos. Pablo, vamos a hacer un corte, porque la cosa está poniendo muy interesante. Mónica, vamos a un corte, si están de acuerdo, y regresamos en 2 minutos para seguir con esta plática y la pregunta de Pablo Rivera. El ser humano siempre ha buscado la forma de expresarse, que su mensaje recorra distintos lugares y personas. Los años pasan y su forma de comunicarse evoluciona a la par de sus necesidades. Lo que antes era un sueño, ahora es una realidad. Estar en cualquier parte del mundo. Sí, siempre hemos buscado la forma de expresarnos, y hoy estamos más cerca del mundo entero.
Regresamos, amigos, después de la regañiza que nos puso Mónica a ese programa, nos quedamos con la pregunta de que si este gobierno, yo creo que está integrado por más mujeres que en otros, ¿no? A reserva de estudiarlo, pero yo sí y en el poder he visto que legislativo López hay Obrador le ha dado más muchas opciones a mujeres que antes no pasaba. ¿Por qué no hay una que se atreva a decir las cosas como son o renuncie por dignidad a lo que vemos todas las mañanas, que como bien... Bueno, ya renunció ¿no? una, ¿no? Lili Telles, ¿no? No renunció. Bueno, a Morena. No al gobierno. Tienes razón. Sí. Yo creo que es un gobierno que efectivamente tiene más presencia de mujeres, pero es un poco como la ley. No sirve de nada que tengamos leyes si no se cumplen. O si no existen sanciones en contra de aquellos que incumplan la ley. Posiblemente es el gobierno que tiene más mujeres en cargos públicos, pero no sirve de mucho si la última palabra no lo tiene quien ostenta el cargo público. Y claramente lo hemos visto desde las distintas trincheras, desde la sociedad civil organizada, desde los medios de comunicación, desde el empresariado, que claramente ante o encima de una decisión de algo, está la opinión del presidente. Entonces, si no te van a dejar operar, pues entonces sí tienes una presencia que cumple una cuota, claro, pero no estás propiamente operando con perspectiva de género, que es de lo que se trataría, ¿no? Y fíjate que además, Mónica, 2 mujeres ya salieron del gabinete y 2 mujeres que estaban en posiciones claves. Una de ellas es Olga Sánchez Cordero y la sustituyeron con Adán Augusto, el secretario de Gobernación. Y Función Pública con Roberto Salcedo Aquino a la salida de la secretaria, de la secretaria Sandoval, de Maréndira. Y por otro lado, me voy al script que tú dices del presidente. Lleva 21 años en campaña y su script, el tema de las mujeres no existe. O sea, su nunca script es pobres, dividir los fifís, los chairos, o sea... Sí, pero la agenda de izquierda sí es muy profeminista. Sí. No, bueno, la agenda de Morena es progresista. En la Ciudad de México sí se cumplió en algún momento. Se cumplió, bueno, con Marcelo Ebrard se cumplió todo el tiempo. Acabo de intervenir justamente en un foro hace unos días muy interesante sobre la conmemoración de los 15 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. O sea, punta de lanza México, la Ciudad de México como ciudad de derechos. Un evento organizado por el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México e IPA Centroamérica y México. No hubo presencia presencial de ninguna de las mujeres fundamentales. Lo hubo de manera virtual, lo cual manda un mensaje, pues yo creo que muy peligroso. No hubo un solo panelista, porque más fue un panel fue una serie de paneles interesantes donde intervenían voces de mujeres y de hombres, porque en la agenda en favor del aborto son muy importantes esas otras voces, sobre todo las que intervienen por parte de la ciencia, los médicos, en fin. Y no había una sola persona que no recordara aquel 2007, donde se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, que no reconociera la voluntad de un Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que eso pudiera suceder. Claro. Y no estuvo invitado. ¿No será que es un tema poco redituable electoralmente a nivel nacional? Sin duda, sin duda. Como también son temas poco redituables la agenda LGBT, como también es muy poco redituable, pero son cosas de las que tenemos que hablar. Si ustedes revisan los números, por ejemplo, que tenemos en nuestro país del crecimiento de las infecciones en VIH-Sida, ¿sabes de que en jóvenes de 15 a 24 años y mujeres, eso nos habla de que cuando haces un tema tabú, rompes la comunicación, no hay información, y ¿qué generas? Eso, incidencia en esos números rojos que no nos conviene. Y como eso, primero, somos el segundo país en crímenes por homofobia y transfobia en América Latina, solo después de Brasil. Somos uno de los primeros países en el mundo en trata de niñas en el mundo. Brutal. O sea, y siguen siendo, y sigue sin reconocerse la violencia contra las mujeres, o se le minimiza desde el principal podio
de las mañaneras. Y lo más importante, programas que iban dirigidos a mujeres. Tú alguna vez me entrevistaste en tu noticiero, Sí, claro. de Prospera, estancias infantiles. Las escuelas de tiempo completo. Eso es una estocada, claro, o sea, a las mujeres y también a los hombres, porque hay que decirlo, hay muchos hombres. Claro. Que en México, 1 de cada 3 mujeres somos cabeza de familia. Una de cada 3. No todas viven en zonas privilegiadas y no todas pueden tener una nana. Muchas de ellas, la gran mayoría, necesitan las estancias infantiles, necesitan las escuelas de tiempo completo para poder salir a trabajar y mantener a los niños. Muchos niños, Pablo, lo que recibían en las escuelas de tiempo completo de alimento era su único alimento del día. Hay que reconocer la voluntad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque sería miserable no hacerlo. Que ella dijo, yo no estoy de acuerdo, a mí no me importa que sea una orden federal, o sea, que venga de la Secretaría de Educación Pública Federal. Aquí se respeta este programa de escuelas de tiempo completo, y si tengo que poner una partida presupuestaria, lo haré, como lo han hecho otras entidades. Pero entonces, ¿para qué tomas unas decisiones atrabancadas de esa naturaleza como otras que nos han pegado en la agenda de economía? Ustedes lo saben muy bien. La estrategia, pues primero, ¿cuál estrategia? ¿No? Y razón por la cual se ha perdido un poco la confianza o mucho por parte de los inversionistas extranjeros. Y pues la estrategia de seguridad, que nos estamos de rodillas. Mónica, escuchaba el tema de los feminicidios, una entrevista que le hicieron al secretario de Seguridad a Harfuch, a Omar García Harfuch, el de Seguridad de la Ciudad de y México. él decía, nuestro problema principal, él que tiene que actuar, dice, la mayoría de los feminicidios ocurren en el entorno de la persona, de la víctima. Es cierto. Entonces, el problema es que cuando llegamos, esa persona ya no está. O sea, porque como fue, entonces, obviamente lo que te está diciendo es necesitamos temas de prevención, porque no estamos llegando a proteger a las mujeres. Eso por un lado. Y por otro lado, no debemos de olvidar que las secretarías de seguridad las secretarías de seguridad, tanto a nivel federal como a niveles locales, tienen un pantano que hay que atravesar con las fiscalías. Porque de nada sirve, o sea, el policía corre y atrapa al delincuente y la fiscalía lo suelta, porque integran tan mal la carpeta de investigación. Entonces también tenemos un sistema de justicia tan revictimizante para las mujeres. O sea, cuando uno ve la integración de una carpeta de investigación por violación, revictimiza una y otra. O sea, el solo proceso hace que la víctima tenga que volver a contar una y mil veces lo que le pasó, cómo se lo hicieron. Tienes que llegar. Yo acompañé recientemente a una víctima golpeada. Y el médico perito en el Ministerio Público le decía, pues es que necesito certificar casi que los golpes efectivamente vengan de que usted me está diciendo que esto sucedió hace 2 horas. Y yo decía, pero si lo está viendo. No, es increíble. O sea, lo está viendo. Una locura. ¿No? Y muchas veces hasta ver al agresor. O sea, que te carean de alguna manera. Sí, con estos claro. sistemas, te enfrentan y entonces vuelves a ver a tu agresor. Se me hace algo increíble. Y la mujer, la verdad. Bueno, hoy el indefensa, sistema de justicia penal acusatorio, en eso ya hay, aquí hay 2 abogados, ¿no? ¿Cuántos de ustedes son abogados? ¿Tú eres abogado? nada más. Bueno, tú lo sabes bien, no sé, digo, ya sé que No para soy eso penalista, pero hay que estudiar, porque Pero además algo- es tan algo complicado, pero ahora ya no te tienes que carear Ya con no. él propiamente, o sea, él está ahí, tú puedes estar en un cuarto donde él no te vea, cristal. que en un cristal, ¿no? Estupendo. Y eso, bueno, pues es en Un una avance. intención también, ¿no? Y también yo creo que en atención a los derechos, oye, a ver, el señalado o el imputado también está sujeto a derechos. Claro, claro. Eso no Claro. podemos olvidar, Claro. ¿no? Pero se revictimiza de muchas otras formas. Desde cómo hacen sus estudios, sus análisis los médicos peritos. Cómo se integra la carpeta de investigación donde cometen errores y entonces acaban libres. Hablando de Omar García Harfuch, ¿cómo nos vamos a olvidar de aquella detención de 27 miembros del cártel? Infragantis. Con la droga y todo. Salieron todos libres. No, un laboratorio. Un laboratorio. Y salieron libres. Sí, claro.
Pues está muy interesante la plática. Vamos a regresar al tercer bloque, si les parece. Adelante. Y bueno, en 2 minutos estamos aquí de regreso. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jaime Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Sandoval, Y los esperamos todos los lunes a las 6 de la tarde en la sobremesa de los diálogos por México desde casa. por DLR Digital. Ahí nos vemos. Pues estamos de regreso aquí con la querida Mónica Garza. De verdad, Mónica, qué gustazo que estés con Gracias, no, nosotros. al contrario, Muy gracias Oye, por la invitación. Mónica, de lo que estamos hablando, el presidente dice que la pobreza es el mal de los feminicidios, como vemos. ¿Cómo que el mal de los feminicidios? Sí, la pobreza de la muerte que de las sí. mujeres, etcétera. Ujú. ¿Se combate con programas sociales nada más, como lo está haciendo el gobierno? O sea, ¿o hay que ir más a fondo con otro tipo de No, cuestiones? yo creo que siempre hay que ir más a fondo, sobre todo en un país como México, que lo que necesita es tener una mentalidad de progreso. Tenemos todo para tener un país que progrese fácilmente. Tenemos una juventud muy inquieta. Claro que tenemos índices de pobreza muy grandes. El presidente hay algo que sí ha hecho muy bien, que es visibilizar ese México profundo, que los anteriores no visibilizaban. De acuerdo. Hay que reconocerlo, Sí, de por acuerdo, de supuesto. acuerdo. Sin embargo, lo que tenemos que cambiar, primero que nada, y en eso el presidente tiene razón, les tienes que dar de comer, sí, pero también necesitas generar una mentalidad, una cultura de el progreso, hacia adelante, no hacia atrás. Seguimos hablando de Benito Juárez, seguimos hablando de... No. Y no, de estirar la mano, ¿no? Y de estirar la mano, de este famoso PRI paternalista, Sí. que todo te tienes que dar, ¿para qué? Para que tú yo te doy para que tú me des tu voto. Así es. Pero hoy en día el mundo nos exige mucho más que eso. O sea, venimos de atravesar una pandemia que nos enseñó que tenemos el tiempo muy contado en un país con grandes necesidades y sobre todo con grandes afectaciones de salud mental. Tampoco ponemos el dedo en ese renglón. Claro. 2% del presupuesto de salud en este país está destinado a la salud mental. Oye, no alcanza ni para comprar el jabón para limpiar los hospitales. Claro. Sí, no, es una Claro. locura. ¿Y cómo terminamos después? ¿Cómo están nuestros niños después de No, 2 no. años de No encierro? hemos medido el impacto todavía Sí. Sí. de lo que pasó en la pandemia Pues con no. los jóvenes y los niños. ¿Cómo van a reaccionar ante el mundo? ¿Cómo están reaccionando? Porque ahorita que se empieza a medio abrir todas las actividades, Sí. sí vemos muchos casos de suicidios infantiles. Muchísimos. Muchísimos. Y ese también es un tema, el tema de la depresión. Fíjate, se calculaba en el 2018, porque más fue un tema que estudié, me metí en su momento, se calculaba en el 2018 que en el 2020, y así fue, México iba a ser el país laboralmente más estresado del mundo. El estrés como enfermedad, porque el estrés es Sí, una claro. enfermedad, Claro. no es nada más una condición o Sí, sí, un sí, sí. estado de ánimo, ¿no? Y ahí estamos, imagínate ahorita, después de la pandemia, con todo lo que no hemos logrado tener esta recuperación económica, pero también es un cambio de mentalidad que no se consigue con programas asistencialistas. No. Oye, y me decía una secretaria de Estado, de un estado de la República, que platiqué con ella esta semana, Nombres. de Oaxaca, Ana Vázquez. Ok. Sí, Me claro. decía el impacto que ha tenido la desaparición del Seguro Popular en el Estado. Entonces, son programas que, uno, afectan a todas las familias, pero también a las mujeres. Es un programa, de verdad, que había sido un gran programa de atención para la gente. Sí, Sí. por supuesto, porque todo este tipo de apoyos es que es esa parte de los derechos de las mujeres que generan la economía de la familia, la estabilidad de la familia, la educación en sus propios hijos, la atención en los mismos. Pero creo que no se tenía mucha conciencia del impacto real que tenían estos programas Claro. en las mujeres. Claro. Y hace rato que no les terminaba de decir, y en los hombres también, porque hay muchos hombres que son cabeza de familia. Que seamos una de cada 3, no significa que también haya un número importante de padres de familia solteros. Y que por distintas circunstancias, hoy tenemos otro problemón, los huérfanos del COVID, También. los huérfanos de los feminicidios. Sí, también. Del narcotráfico, del crimen organizado. Es terrible. Eso es peor. Yo ahí te tengo una pregunta, Sí. porque obviamente las cifras son frías, Sí.
Pero uno cuando ha seguido el tema de los feminicidios y los homicidios en México, cree que vamos cada vez estamos peor. Pero ¿no crees también que sea un tema de que sabemos más las cosas, que las redes sociales, los medios de comunicación están más presentes casi en el momento que suceden las cosas? Estoy totalmente de acuerdo. Hoy todo es más fácil visibilizarlo, pero también es más fácil ocultarlo, por lo mismo, porque por lo mismo también podemos distraernos con otra cosa. El tema aquí, y con lo que hay que reconocer, que muchas de las fiscalías que sí, en distintas entidades, que sí intentan trabajar de la mano de las organizaciones o de la sociedad civil organizada en cuanto al subregistro. El peor enemigo o el mejor amigo de la impunidad es el subregistro de los delitos, el subregistro de los feminicidios o la equivocada tipificación del delito. Cuando tú un feminicidio lo tipificas o como asesinato, o no, o como suicidio, o como un accidente, no es accidente, claro. Exactamente. Entonces ahí también tenemos estas lagunas jurídicas o judiciales procesales que no nos permiten tener. Y mira, lo platicaba yo hace poquito con la comisionada nacional de las personas desaparecidas, con Carla Quintana. Es un tema. Y por eso sí es muy importante que se cree en este registro nacional de personas desaparecidas. Habrá mucha gente que esté en contra de eso. A mí sí me parece que está muy bien, porque si no, efectivamente, nos íbamos a tardar 100 años en identificar los cuerpos que tenemos sin identificar. ¿Cómo le hacemos? Sí, no, es imposible. La verdad es que es una cantidad de gente que va apareciendo. Pues ya lo vimos ahorita en Monterrey, ¿no? En Nuevo León, sobre todo el caso de Devani, cuando buscan el cuerpo y aparecen 5 o 6 mujeres, ¿no? Adicionales. O sea, es una tragedia increíble, permanente, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, el llamado de alguna manera, Mónica, pues es, a ver, más bien tu experiencia como comunicadora, como gente que has estado muy cercana, con mucha gente importante, ¿hacia dónde podemos ir y qué crees que pueda pasar? O sea, este cambio de gobierno, ¿qué te llama la atención que puede ser bueno para esto? Este cambio de gobierno, es decir, estas próximas elecciones, en las próximas elecciones, estamos entrando ya a la última parte. Yo creo que estamos en una gran oportunidad de pensarnos muy bien aquellos que votan, o sea, aquellos que volverán a votar por Morena, que es una aplanadora y lo sigue siendo, ¿qué partido quieren? Y entonces veamos lo que sí tenemos. Entonces es una gran oportunidad de generar de ese partido que hoy se ha convertido en un movimiento tan importante, una izquierda de verdad. Yo considero que las cabezas de Morena son una izquierda bastante conservadora, o más bien una derecha disfrazada de izquierda. No sé cuánto me va a costar a mí haber hecho este comentario, pero la verdad es que cuando uno ve las políticas públicas, o más bien, cuando uno no ve políticas públicas que deberían de existir dentro de una agenda de izquierda de verdad, pues entonces dices, o somos o no somos. Claro. ¿No? Claro. ¿Tú no los ves? No. No los ves. Actualmente no los ves. No, yo no lo veo, y también veo una cercanía, así como de repente en gobiernos panistas veíamos una peligrosa cercanía de la iglesia, porque todos aquí pues hemos crecido donde constitucionalmente la iglesia y el Estado no deben o sea, no se toman ni un café, o se toman un café, pero hasta ahí. Y de repente uno ve ciertas doctrinas y ciertos discursos muy cerquita del Salmo 23, y eso mortifica, claro, preocupa, porque eso no nos va a permitir adelantar. O sea, ahora sí que Dios en la casa de todos, pero Él está ahí arriba. Acá abajo es la ley de los hombres. Así es. Pareciera, Mónica, y digo, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero pareciera que Morena tiene la elección del 24 en su mano, ¿no? ¿Cómo ves a la oposición? Flaca, desorganizada, sin perfiles que pisen fuerte. Me parece que posiblemente, a ver, Morena es
como decimos de los Estados Unidos, un país de migrantes. Morena es un partido también de migrantes de otros partidos, claro, empezando por el PRI. Sí. ¿No? Algunos de estos perfiles muy altos que hay en Morena, hay políticos de cepa y hay políticos posiblemente podrían remigrar. Sí, regresar a sus orígenes. Que eso a lo mejor es una esperanza para la oposición. Los famosos chapulines. No, pues sí, pero los chapulines, pues ellos mismos son chapulines. Claro, ¿De por qué eso. estamos hablando? Si fueron chapulines una vez, lo pueden volver a hacer. No, exactamente. Yo creo que todavía hay muchas cosas por suceder. Lo sabemos perfectamente, cómo todo puede cambiar en un año. Claro. Faltan 2 años y medio Claro. para la elección. Ya los perfiles yo creo que están bien definidos. Pero, por ejemplo, hoy que ya se habla del secretario de Gobernación como una posibilidad en las preferencias del presidente para ser, digamos, el que decida la encuesta, ¿no? Porque dicen que va a ser por encuesta, que podría ser el ganador de la encuesta, Dan Augusto López, pues es alguien que hace 8 meses no existía en el mapa electoral. Nadie lo conoce. Oye, Mónica, ¿qué les parece si vamos al último corte para entrar en nuestro cuarto bloque y regresamos Pues no con nos con parece, esto? porque Sí, estamos platicando muy a gusto, pero vamos. Estamos aquí con el Chalco, Y hablamos de los candidatos. pero vamos a arrancar. Así que a lo que venimos. Exacto. A lo que venimos. ¿Cómo ve Mónica Garza los precandidatos y hacia dónde podemos ir? Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Regresamos en 2 minutos. Hola, pues estamos de regreso aquí con Mónica Garza, la verdad, una plática increíble. Y llegamos al cuarto Qué gran bloque. programa, Carlos, qué gran programa. De verdad, Mónica. Gracias. No, y viene el Qué tema divertido. interesante, que vamos a arrancar con cuáles son las opciones que está viendo Mónica. La baraja. La baraja. Nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Sí, Aquí nadie se escapa. Sí. Así es. No, pues yo creo que de los únicos que podemos hablar en este momento, igual que ustedes lo saben muy bien, son de los nombres y apellidos que puede estar empujando Morena, o que quieran, o que ya se hayan destapado con sus aspiraciones por Morena. Por supuesto Claudia Sheinbaum, por supuesto Marcelo Ebrard, por supuesto Ricardo Monreal, ahora Adán Augusto. De la oposición está muy difícil, ¿no? Claro. O sea, sí está muy difícil. ¿No te atreverías a dar un nombre? O sea, la pregunta sería, ¿tú crees que debe haber unión al final del proceso PRI, para PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano? Y Movimiento Ciudadano. Esa es la primera pregunta. ¿Y quién podría abanderar estos 4 partidos? Es que ese es el problema. Yo creo que si la oposición no ha podido organizarse Pero sí se después organizó del ahorita la no, reforma. para la reforma sí, para la reforma energética, pero no es lo mismo que una elección presidencial. Y creo que de todas maneras esta operación que ellos hicieron para esta reforma, o sea, en el tema, en el Congreso, creo que esta oposición tan flaca, históricamente flaca, nunca habíamos visto una increíble. oposición así, ni cuando el PAN estaba solito siendo oposición. Claro. No, estaban ni tan divididos, ni tan desorganizados, ni con cuadros tan Sí, falta de personajes, ¿no? faltan personajes. En las encuestas tienes 2 candidatos en la oposición, en encuestas. Enrique de la Madrid y Luis Donaldo Colosio. Como que podrían encabezar alguno de ellos esta unidad. A ver, Otra vez. Enrique de la Madrid, pues sí, claro que tiene más experiencia. Los dos, fíjate, los dos tienen algo en común. Tienen detrás un hombre muy pesado en la política priista, que es Luis Donaldo Colosio, que además viene de algo que a los mexicanos nos encanta, que es la víctima de la historia, ¿no? Y eso sí tiene un peso y siempre ha tenido un peso electoralmente, porque no sería la primera vez, importante. Enrique de la Madrid, que a mí me parece que es un hombre brillante y que es un hombre con mucha solvencia política, no tiene solvencia en popularidad. Hay que decir las cosas por su nombre. Claro. Y si por lo que más se le conoce es por el apellido que lleva, por ser el hijo de un expresidente, que tampoco puede ser una garantía porque no fue un expresidente que saliera tan bien librado de su sexenio. De eso Enrique no tiene la culpa. Claro. Pero a lo que voy es, ¿cuál ha sido en realidad el peso de Enrique de la Madrid en el ejercicio político? Claro. Pero tienes que dar un nombre y un apellido.
de la oposición, ¿quién? Para ti, para se ti. acerca la fecha y se ponen de acuerdo y tiene que haber un gallo, ¿qué gallo cantaría de la oposición? No ¿Cuál veo sería muchos tu gallo? gallos. ¿Cuál sería? Es que no veo muchos gallos. Veo un gallo en Morena que podría ser el que abanderara a la oposición si se sale. Ah, Ok. eso Y está no voy a interesante. dar el nombre. Marcelo o Monreal. Pues ahí hagan una... Pero Monreal no, Tómbola. Monreal no creo que tuviera la posibilidad, aunque se saliera de llegar, yo lo dudo. Pues quién sabe. Sí, Pero quiere, ¿eh? Y está haciendo Sí. toda su... Sí, Pues quién Claro, sabe. pero es una Pero posibilidad, está ¿no? haciendo posibilidad. toda su lucha. ¿No crees que es una Sí. posibilidad de que Claudia Sheinbaum, que representa al lado duro de Morena, se salga con la suya y sea la candidata de Morena? Podría y que ser. Marcelo, que ya está trabajando en ello, sea el candidato de la oposición. Es que ahorita todo es una posibilidad. Sí, es posible. O sea, ahorita todo es una posibilidad. Pues no sé, yo, si mal no recuerdo, y ustedes sabrán mejor la historia, yo estaba mucho más chica que ellos. Sí, Eso sí es cierto, eso sí es totalmente. Pero cuando Carlos Salinas de Gortari se subió un poco repentinamente. Sí, claro. O sea, es decir, como que sí, que era, si mal no recuerdo, secretario de Programación y Presupuesto. Presupuesto. No era el favorito. No era el favorito para nada. Era una fractura del PRI, porque él no representaba al PRI que estaba gobernando en ese momento, como Colosio tampoco representaba al PRI Claro. que gobernaba con Carlos Salinas de Gortari. Claro. Entonces también puede suceder eso en Morena. No nos olvidemos que Morena está pasando por un momento de división interna serio. Muy claro. Se van a acabar peleando. Bueno, también, como lo decíamos hace rato en el corte, en el ADN de la izquierda mexicana está entribuarse, dividirse en tribus. Sí, claro, claro. No, todos quieren ser el jefe, así decía mi papá, es que en la izquierda todos quieren ser el jefe, ese es el problema, están llenos de el líder. Claro. Mónica, tú siempre has sido referente en los últimos sexenios y eres muy joven, pero tus programas han tenido mucho éxito. Creo que solamente de los que mencionaste, creo que nada más he visto la entrevista con Marcelo Ebrard. Creo que es la Ajá. única. Los Sí. demás todavía no, ¿verdad? Digo, lo vamos a ver próximamente en tus canales, pero... Campañando. pero- Ajá. bueno, no, pero... Pero, ¿cómo? ¿Has o sea, entrevistado a Marcelo Ebrard? Sí, nada más, claro. ¿verdad? No, y hice en su momento, o sea, de personajes de la política, De la cuando política. tenía historias engarzadas, Sí. no, hombre, hice a Miguel Ángel Mancera, a Xochitl No, Gálvez, muchos, Ah. pero de los que suenan ahorita, de los Posibles posibles de ahorita. candidatos, de los que pudieran llegar. A Claudia no, Sheinbaum, Marcelo, no, a Claudia no. No, Claudia también no es una mujer muy cercana a la prensa, o sea, no Ok. da muchas entrevistas, ha dado pocas, Ok. y como que no es muy afecta para eso, Marcelo tampoco. A mí me gustó mucho la entrevista que le hiciste a Marcelo en su momento, porque le sacaste a Marcelo que, digo, yo lo conozco desde hace muchos años y no es muy fácil en la prensa, es muy inteligente Muy y es muy inteligente, capaz y tiene muy una muy buena visión, Sí. hay que decirlo. Sí. Sí. Pero a la hora y creo que le sacaste gran jugo a esa entrevista que habría que buscarla Sí. para ver ahora. No, la ese Marcelo. que yo tengo que buscar es la segunda parte. La segunda parte. Sí, claro. Generar la segunda parte, ya estamos atrás de ella. Y hacer otras historias de ellos, porque eso es lo que te acerca, lo que te humaniza, lo que te permite entender por qué este personaje por el que votaste o por el que no votaste, pero que a lo mejor podrías votar, Claro. está donde está, de dónde viene, Claro. cuáles son sus orígenes, cómo es su vida familiar, ¿tiene vida familiar? Sí. O sea, también esa parte es importantísima muy conocerla, importante. Claro, hay que saber quiénes son. ¿No? Oye, Adán Augusto, bueno, el secretario de Gobernación, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es el impacto? Yo te voy a dar mi punto de vista y a ver si coincidimos. Que yo creo que llega a un relevo cuando dos candidatos los ve que no están creciendo. Y este hombre, por lo que platicamos, porque hemos tenido algunas discusiones del tema, Adán Augusto de repente pues, es una gente muy inteligente. Muy ¿no? inteligente. O sea, uno Muy cree que inteligente no, y muy Oye, conciliador. Y exactamente. creo que Y habla igualito al señor presidente. no, Sí. bueno, pero es que es tabasqueño. Sí, Los sí, tabasqueños casi todos hablan igual. Pero a lo que voy es, yo creo que él también llegó a generar una percepción. Ustedes saben muy bien que en política una cosa es la percepción Claro. y otra la realidad. Claro, claro. Y la percepción a veces es más importante generarla por encima de la realidad, Claro. porque es lo que te va a dar votos, no Claro. los debates. Claro. O sea, y yo creo que Adán Augusto es un hombre que viene a generar una imagen de intentar tener equilibrios con las distintas voces.
porque eso sí el presidente, cuando llega Dan Augusto al escenario político de esta manera importante, es cuando el presidente estaba perdiendo esos equilibrios. Claro. Y él viene a dárselos. Claro. Entonces creo que hay muchas fuerzas políticas que se han sentado con Adán Augusto y otras que no, pero se sentarían, porque pero no perdamos de vista que tiene su dosis importante de radicalidad el secretario de Gobernación, porque viene emanado de quien viene y es una de las personas de confianza y de mayor cercanía con el presidente. Oye, ya que no quisiste dar muchos nombres y muchos apellidos, ¿quién crees que sea el candidato que represente la agenda feminista o que tenga más claro lo que se debe de hacer en el próximo sexenio? Marcelo en su... ¿de Morena? ¿De Morena? Morena? Marcelo Ebrard, sin duda. Marcelo. No, a ver, En su a mí no me da nada miedo decir la verdad, después de haber vivido y de haber trabajado en esta agenda desde mi trinchera, que es la comunicación. Sí te puedo decir que ahora que se jactan en este momento de decir que son la administración más feminista de la historia, yo creo que las mujeres pocas veces habíamos sido tan mal tratadas y tan invisibilizadas y tan minimizadas, y creo que cuando la agenda feminista más avanzó, yo digo honor a quien honor merece, hay que reconocer que fue durante la administración de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. Eso es verdad. Y no lo digo yo, lo dicen las leyes y lo dicen las fechas de las leyes. Claro. Oye, Moni, se nos acabó el tiempo, caray. Hemos estado felices. Yo más. Creo que es la primera de muchas que va a estar con nosotros. Falta mucho para el 2024. Bueno, pues es que todavía ahí viene el 2024 que se va a ir poniendo cada vez más intenso. No sé, Jaime, Carlos. Pues no, yo para mí, tener a Mónica aquí es un agasajo, de verdad Gracias. es brillante siempre. Siempre le he dicho que las historias engarzadas, padrísima. Y ahora, que la gente sepa, tienes tu canal. Mi canal, Mónica Garza, El Nido en de el la Nido Garza. de la Garza. Búsquenlo así, como Mónica Garza es No el se lo canal pierdan, en buenísimo. YouTube. Suscríbanse y sobre todo activen las notificaciones para que les estemos avisando quién viene. Voy a estar haciendo YouTube Live. Vamos a estar haciendo pues varias participaciones y vienen entrevistas muy interesantes. Con periodistas, ¿no? Básicamente. En este momento son periodistas, locutores, Pero al rato vendrán comunicadores, los al rato políticos. vendrán los políticos. Todos van a querer estar, todos van a querer estar. Las políticas Es muy también, interesante. claro. No, la por verdad fue un supuesto. gustazo, Mónica, la No, verdad increíble. gracias, A nuestras Pablo. amigas y amigos les decimos, bueno, pues muchas gracias. Y no saben lo que se perdieron de lo que Mónica platica fuera de cámara. Pero- Creo que nos tardamos más tiempo platicando afuera. Es que para sacar eso al aire cobro más. A lo mejor Stephanie o alguien grabó. Pero muchas gracias. Vamos a sacar Lo que no se vio del programa. Lo que no se vio. Lo que viene ahí detrás de cámaras, ¿no? Ahí sí dijo muchísimas cosas, Mónica. Oye, Mónica, No, muchas gracias. gracias. No, al Es que contrario, se te quiere, muchísimas respeta gracias. mucho. Gracias, Y igualmente. esta es tu casa. Muchísimas gracias a los tres. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo en el próximo capítulo de Diálogos por México, la sucesión presidencial.